Buenas tardes, qué gusto de volvernos a encontrar. Agradezco muchísimo la invitación a participar en este cuarto Congreso Iberoamericano, Escuela Plus Docentes Expertos en Aprendizaje. Y para iniciar la plática, creo que hay que abordar un tema de fondo y es la innovación en la educación, que es algo que es muy recurrente. Primero, pues tendríamos que plantearnos que previa a la pandemia ya teníamos muchas necesidades, ya teníamos muchos retos, ya se nos estaban actualizando muchas crisis, pero la pandemia las precipitó, derivado del confinamiento. Todas las comunidades educativas en el mundo, pero en particular yo puedo hablar de la Ciudad de México, tuvimos que innovar. Y aquí está algo que es muy importante. Nunca en la historia de México, por lo pronto, un grupo tan grande de profesionistas aprendió a hacer algo tan rápido, tan diferente, como fue aprender a dar las clases a distancia en un periodo récord de casi 15 días que tuvimos para prepararnos. Y esto lo comento porque nos lleva a una precisión importante. Innovar no es pues, lo que únicamente que se hace en Silicon Valley, no es únicamente el tema de las aplicaciones como autoridad educativa en la Ciudad de México. No pasa una semana sin que llegue algún genio a decir que tiene la solución de todos los problemas a través de una aplicación y que eso es innovación. Yo creo que eso es una versión distorsionada que estorba mucho de la innovación, porque alguna vez escuché al gran chef catalán Ferran Adrià que innovar es sobrevivir. Y eso creo que es fundamental para nuestras comunidades educativas. Es cómo creamos soluciones a los problemas que tenemos, a los retos que enfrentamos, a partir no solo de los instrumentos, sino a partir de cómo nos adaptamos para resolver esto. Para ejemplificarlo de forma muy sencilla, y permítanme la coloquialidad, un tío mío, después de 50 años de feliz matrimonio y que el amor se manifestaba en la generosa comida mexicana, pues le da un infarto. Entonces le ponen un bypass. Entonces, después regresa a comer igual, le tienen que hacer otra operación. La única forma de resolver el problema era adaptar sus hábitos alimenticios y los de toda la familia. No son los instrumentos, es cómo actuamos frente a los retos lo más importante. Y entre todos los retos, hay varias preguntas. La primera es, ¿qué es en lo que tenemos que innovar? Y creo que lo más importante es en tener una educación pertinente. Parecerá como obvio, pero no es tan obvio, porque tenemos que dar una educación que sea acorde a las necesidades presentes y futuras de las niñas y niños en toda América Latina. Y esto pues nos lleva a preguntarnos, nosotros damos muchas cosas por hecho, pero lo que estamos impartiendo en educación básica hoy es realmente lo básico. ¿Por qué? Porque básicamente estamos enseñando sobre los principios de los años 50 para una sociedad que ya ha cambiado muchísimo. Estamos basados en una escuela que fue creada para la sociedad industrial, pero que ahora tiene otras necesidades. Y el tema es, ¿qué es lo que realmente necesita una o un estudiante para prosperar, para ser buen ciudadano, para vivir de manera armónica? Pero sobre todo si estamos enseñando a ser y a ser mejores humanos, mejores seres humanos. Entonces, la realidad es que en el caso de México tenemos una educación que se diseñó a partir de la Ley Juárez del siglo pasado, que a su vez se basó en los conceptos de Horace Mann de la escuela fábrica, lo cual ha sido muy exitoso. En nuestro país nos ha permitido llegar a una alfabetización de cercana al 97%. Hoy tenemos 33 millones de estudiantes en el país, pero realmente tenemos que complementar esta visión con una educación acorde al momento que estamos viviendo. Y esto a lo que quiero llegar es que innovar no se trata de una aplicación, no se trata de regalar un iPad. Eso es tan absurdo
como inútil si no va de la mano de toda una política y de toda una visión asociada de la educación. Y la innovación tiene que partir no de la tecnología, sino de cuál es el sentido humano y del pensamiento patriótico y sobre todo de una perspectiva de qué es lo que les va a tocar vivir a nuestras niñas y niños. Eh, para, para dar una idea de esto, la mejor imagen que encuentro, yo soy un gran fan de Shakespeare, es en La Tempestad, en el cual Miranda, que había vivido toda su vida en una isla únicamente con su padre Próspero, ve dos personas, ve dos extraños y exclama: A brave new world, un nuevo mundo, un valiente nuevo mundo. Y esto es importante porque solo con ver dos personas sabía que había un mundo completamente diferente al que ella estaba viviendo detrás de esas imágenes. Y creo que es muy parecido a lo que estamos viendo. Nosotros tenemos pequeñas señales del mundo que van a vivir nuestras niñas y niños, porque los tiempos en la educación son muy, muy largos. Lo que haga una, lo que hagamos hoy para preescolar, lo veremos hasta dentro de 16 años, 18 años. Entonces, tenemos que trabajar ahora para un mundo en el que apenas, al igual que Miranda, tenemos señales. Pero nuevamente regresamos a qué educación estamos dando y si esta educación es pertinente. Estamos obligados a repensar qué estamos enseñando, cómo lo estamos enseñando, qué tenemos que cambiar y sobre todo esta nueva realidad tecnológica. Pero esta nueva realidad tecnológica que se ha hecho muy patente y que se ha precipitado a raíz de la pandemia, ha tenido un impacto maravilloso, hay que decirlo. O sea, sin la televisión, sin la radio, sin el internet, sin las plataformas de mensajes, hubiera sido muy, muy difícil seguir trabajando desde el confinamiento. Pero la relación entre tecnología y educación no ha sido siempre una relación fluida, no ha sido necesariamente una relación ágil. Y creo que lo que ha sido un elemento común y de gran distorsión es una visión de la relación entre educación y tecnología a través de proveedores o a través de los negocios. Entonces, eso que ha ocasionado, en México tenemos un caso muy triste, que es la Enciclomedia, un proyecto que costó miles de millones de pesos y los resultados fueron prácticamente nulos, pero se hizo a partir de propuestas de proveedores. Esto, pues eso no sirve, eso la verdad es tirar el dinero y sobre todo porque no parte de una perspectiva humana, ni tampoco parte de una perspectiva educativa. Es una visión de los proveedores, no de los educadores. Entonces, ¿qué ha hecho diferente la pandemia? Lo primero fue el uso de la tecnología a partir de un servicio a la comunidad escolar y cómo toda esta comunidad se apropia las tecnologías para usarlas de manera casi cotidiana. En el caso de la ciudad debemos decir que nosotros no contratamos un solo peso de consultoría. Todo se desarrolló con el trabajo de maestras y maestros y con aportantes de la sociedad civil. Y el otro tema es el enfoque humanista. Louis Mumford, uno de los pensadores más potentes del inicio del siglo XX, decía que el hombre moderno es víctima de los instrumentos que cada vez valora más. Cada ganancia en poder, cada dominio de las fuerzas de la naturaleza, cada adición científica al conocimiento tiene un peligro potencial si no va acompañado de un avance equivalente en autoentendimiento y autodisciplina. ¿A dónde quiero llegar con esto? Todo este avance tecnológico en la pandemia tuvo sentido porque fue acompañado, primero, de un sentido humano y segundo, de una aplicación a partir de la utilidad con la comunidad. La tecnología no tiene un sentido por sí misma. Es el ser humano el que define si es como mecanismo de explotación o si es como una herramienta de crecimiento. Entonces, esto ha sido muy importante para la comunidad escolar porque, porque la tecnología ha sido útil al docente y al estudiante y a partir de eso creo que hemos avanzado muchísimo en esta visión. No es la tecnología, es lo que hacemos con ellas.
Y aquí hay algo que es muy, muy importante. En educación, la innovación viene desde las aulas y en este caso, desde las casas de maestras y maestros que estuvieron trabajando a distancia, que realmente creo que fueron los grandes innovadores en la pandemia. Y en todos los espacios educativos se han ido adaptando. En las escuelas normales de la ciudad se tuvo que migrar prácticamente desde el siglo XIX. El formato de la escuela era prácticamente el mismo. Era un proceso de inscripciones, altas, bajas y cambios, capacitación docente, inicio del ciclo y la normalidad escolar. Hoy tuvimos que adaptar todo, desde cómo inscribirnos hasta cómo dar clases. Y esto, pues, ha sido la forma de mantener los aprendizajes. Pero a partir de todas estas lecciones, a partir de todo esto, creo que hay una pregunta de fondo. ¿Necesitamos una educación pertinente? Sí. ¿Necesitamos adaptar la educación que tenemos ahora? Sí. Pero lo más importante es cuál debe ser la escuela del futuro, qué debemos enseñar, cómo hacerlo, cómo nos estamos preparando. Pero hay otras cosas que van de la mano y que son muy importantes. ¿Cuál es la política social que tiene que ir de la mano con esta escuela del futuro? ¿Cómo debe ser la infraestructura? ¿Cuáles son los servicios mínimos? Y algo muy importante es cuál es la ciudadana o el ciudadano que aspiramos a formar y cómo formamos a los docentes que faciliten la educación de estas niñas y niñas que serán nuestros ciudadanos del futuro, nuestros ciudadanos del porvenir. Entonces, la única forma de abordar esta escuela es a partir de una visión integral. Esto no es únicamente un enfoque tecnológico. La escuela del futuro parte de un modelo pedagógico y operativo adecuado que sea pertinente para las escuelas funcionales. Y esto es importante. La escuela del futuro debe partir de lo que somos, de lo que aspiramos a ser, de lo que pertenecemos, de lo que nos pertenece, pero sobre todo de cuáles son nuestras posibilidades. Y esto se desdobla, nosotros lo plantearíamos, en el caso de la ciudad tenemos una cosa que le llamamos el MIDEL, que es el Modelo Integral de Desarrollo Educativo, a partir de 5 ejes: el desarrollo académico, la infraestructura física educativa, el desarrollo de comunidad escolar, todos los apoyos sociales y la seguridad. El tema es que solo tiene sentido esta innovación si va vinculada a la realidad. Nadie puede aprender con hambre, nadie puede aprender con miedo. Entonces, aunque se cuenten con las tecnologías más innovadoras, si no hay condiciones mínimas sociales y educativas, será muy, muy complicado potenciar estos aprendizajes. Y esto en la práctica, cómo se ha ido haciendo, y comparto la humilde experiencia desde las ciudades, tratar de innovar, tratar de construir una escuela pertinente a partir de lo que tenemos. Y lo primero que ha sido es el cambio en el modelo de apoyo social. Aquí hay que destacar, en el caso de nuestra jefa de gobierno de la Ciudad de México, hay una cantidad de apoyos muy importantes. Todas las niñas y niños de la ciudad reciben un apoyo, una beca cada mes por algo entre 350 y 400 pesos. Todas las escuelas reciben un apoyo a través de las comunidades de padres de familia, que esta es una innovación importante. No se hace a través de las burocracias, sino a través de las familias, que se les da directamente el recurso y lo invierten en las escuelas. Todo el tema de reforzamiento estructural. Ustedes saben que somos una ciudad con riesgo sísmico y cámaras en todas las escuelas. Es una infraestructura muy importante. ¿Qué es esto? Es una ciudad que enseña y aprende, en la cual la educación es un eje muy, muy importante de la política social. El segundo tema que creo que es muy importante compartirlo, sobre todo en el ámbito de innovación, es algo que quienes no están en las comunidades escolares no lo ven, que es, aquí nosotros en México le llamamos la guía operativa. La guía operativa es el manual sobre el cual funciona la escuela y es el espacio de innovación más importante. Entonces, ahí se replanteó toda la guía operativa y está en internet. Todo esto se puede compartir si es de su interés. Pero hay varias cosas que creo que son importantes. La primera es el modelo de resolución de conflictos, que pasamos de un modelo en el cual se basaba en sanciones a un modelo que se basa
en la reconciliación y en la mediación. Esto es algo muy importante para la armonía en las escuelas. Otro tema muy importante es el tema de lectura. Hoy en las escuelas de la ciudad, la guía operativa nos señala que debemos de iniciar todos los días con una lectura en voz alta de entre 5 y 10 minutos y después las alumnas y alumnos debaten sobre una palabra para enriquecer su vocabulario. Es muy importante esto, ¿por qué? Porque la base del conocimiento es la lectura. Entonces, sobre esto tenemos que ir adaptando. Y esto nos lleva a una reflexión. Enseñamos a leer, enseñamos muchas cosas, pero parte de la escuela del futuro también tiene que ver con cómo enseñamos a escuchar. Y bueno, de la mano de esto, todo lo que nos ha obligado la realidad, que son los protocolos para brotes epidemiológicos, emergencias sanitarias, pero también todos los temas académicos y operativos. Otro tema que ha sido muy interesante es la creación de una caja de herramientas para maestras y maestros. En esto, nosotros como autoridad educativa pensamos qué es lo que necesitan nuestras maestras y maestros para hacer de manera más sencilla su trabajo. Y esto es un paquete de herramientas que van desde lo pedagógico, apoyo socioemocional, trámites administrativos, todos los cursos que hemos estado dando y todo lo que se necesite para acompañar al docente, que es algo que ha sido muy valorado por lo que nos comentan las maestras y maestros de la ciudad. Y a partir de eso, hay muchos temas, voy a ir muy rápido para no abusar de su paciencia el tiempo. Tenemos un programa Quantrix que lo desarrollamos conjuntamente con Fundación Televisa, en el cual estamos dando capacitación a maestras y maestros en pensamiento y programación computacional y en lógica matemática, en el cual ya más de 500,000 niñas y niños de primaria están recibiendo esta formación. Nada más para darnos una idea, el alcalde Bill de Blasio de Nueva York se comprometió a capacitar docentes en programación al inicio de su gestión en el programa Science for All. Anunció que tenían ya 2,000 maestros, en la Ciudad de México ya tenemos más de 22,000. Entonces, esto es parte del entusiasmo y del compromiso que están teniendo maestras y maestros en formarse en estos temas. ¿Por qué? Porque es voluntario, no es obligado tomar estos cursos, pero que 22,000 maestras y maestros estén preocupados y tomen estos cursos, pues es algo que nos motiva muchísimo. Otro tema que es muy importante, y aquí agradezco de manera muy especial a AT&T, es que tratar de hacer una educación pertinente tiene que ver con ver cuál es nuestra realidad. Hoy tenemos un programa que ya está desarrollando junto con AT&T que se llama Civismo Digital. ¿Qué es esto? Así como tenemos un civismo físico, le queremos dar y les estamos dando a las niñas y niñas las herramientas necesarias para que tengan una interacción segura, eficiente y responsable en todos los medios electrónicos, redes sociales, sistemas de mensajería. En este caso, acabamos de tener un premio que es bien interesante porque nosotros nos dedicamos a la educación, no a la ciberseguridad, pero la Cámara Nacional de la Industria Eléctrica y de Telecomunicaciones, la CANIETI, nos dio el premio a AT&T y a nosotros como ser el mejor programa de ciberseguridad, que no era lo que buscábamos, pero se agradece. También con Facebook estamos desarrollando bueno, ya está implementándose, de hecho, desde previo a la pandemia, un programa en el cual estamos usando realidad virtual para simular situaciones de acoso y de ciberacoso, en el cual las niñas y los niños toman conciencia a través de estas herramientas. También tenemos un programa, voy muy rápido porque son muchísimas cosas, que nosotros le llamamos Tecnolochicas. Normalmente se usa el término STEM. STEM no dice nada para las comunidades iberoamericanas. Y nosotros le cambiamos el tema a Tecnolochicas, o lo que antes era Niñas STEM, nuevamente junto con Fundación Televisa, en el cual estamos dando una formación específica en tecnología a niñas de nuestras secundarias y ha tenido un éxito extraordinario. Hemos realizado varios talleres virtuales, pero sobre todo estamos dando ya cursos de la inteligencia artificial para secundaria, que han tenido a la fecha ya más de 10,000 visualizaciones y han participado especialistas nacionales e internacionales. Con Google hemos hecho una cuestión que yo creo que es bien interesante, es cómo adaptamos la educación presencial a la educación en línea y de lo que aprendimos a la educación en línea, cómo lo aplicamos ahora
en la educación presencial nuevamente. Y hay que destacar que actualmente la mayoría de la planta docente de la Ciudad de México utiliza herramientas digitales, de manera muy especial el Google Classroom, que ha sido una herramienta importante. Hemos también esto complementado con un programa de experiencias familiares, que es cómo llevamos la escuela fuera de la escuela y cómo nosotros generamos cada mes una agenda de actividades que no son en la escuela, pero que sirven para apoyar lo que estamos viendo. Esto con otras actividades que son de innovación, que no es necesariamente de tecnologías de la información, como son todos los ficheros de educación inicial, que es un fichero que estamos dando a madres que acaban de dar a luz, en el cual contiene tarjetas que explican de manera sencilla cuáles son los cuidados y cómo se tiene que hacer esta educación inicial en los primeros 1000 días. También desarrollamos tarjeteros de educación física, porque en México no teníamos materiales didácticos para educación física. Pero bueno, la escuela en casa, que es un tema muy importante, que es la plataforma de la ciudad con la cual le apoyamos a maestras y maestros y a niños y niños en el aprendizaje a distancia. Desarrollamos también un centro de innovación para niños talentos, que es un centro que desarrollamos para los niños con capacidades, con coeficientes intelectuales muy altos, que normalmente se la pasan muy mal en la escuela. Desarrollamos también un visor en tiempo real para las situaciones de riesgo. También desarrollamos un centro de apoyo pedagógico en línea. ¿Esto qué significa? Que a través de la buena voluntad de maestras y maestros que nos están apoyando a atender dudas por teléfono. Algo que es importante que destacar es que cada llamada dura un promedio de 20 minutos. ¿Esto qué significa? Que estamos teniendo una interacción de fondo. Se desarrolló un postdoctorado en gobernanza y políticas sectorales, en políticas de educación, junto con la Universidad de Alcalá. Y bueno, hay muchísimas cosas, no quiero entrar en tanto en detalle. La capacitación para padres de familia en herramientas digitales, varios diplomados que hemos estado realizando junto con Fundación Movistar. Hay uno en especial que es la de creación de recursos multimedia para el aprendizaje de experiencias memorables, y algo que, que es a veces cuando la innovación toma caminos que uno no esperaba. Como educador y como autoridad educativa, yo jamás pensé que lo que más me iban a pedir las maestras y maestros era un curso de tanatología. Y esto es importante porque precisamente tenemos que adaptarnos, y nosotros no nos formamos para dar este tipo de apoyos frente a las pérdidas. Otro tema de innovación muy interesante es la creación del uniforme neutro. Tradicionalmente el uniforme en la Ciudad de México era de falda para las niñas, pantalón para los niños, pero creemos que eso refuerza estereotipos. Y esto es importante porque prácticamente estas innovaciones son sin presupuesto. Pero esta no cuesta un peso, y creo que ha hecho un cambio importante. Y es que cada quien puede elegir si va de falda o pantalón a la escuela. Es liberar los estereotipos, y esto ayuda mucho a la equidad de género. Entonces ha sido un tema que ha sido muy interesante y que ha sido muy útil. Obviamente toda la administración de la educación en la ciudad se fue a digital. Esto incluye boletas, incluye pues todos los trámites. Pero no quiero entrar más en detalle. Lo que quiero señalar es que la innovación en la educación no necesariamente va vinculada a las tecnologías. Pero al final del día, esto es un poquito en la práctica lo que estamos haciendo. Todos estos materiales están en la página de nosotros, están a su disposición. Cualquiera los puede acceder y los puede utilizar. Pero lo importante es cuál es nuestra visión a futuro. Sin duda, la educación es el elemento civilizatorio más importante. No solo nos define como personas, nos define como humanos, nos define como sociedad, pero también nos define como humanidad. Y creo e insisto que debemos de repensar toda la educación, debemos de repensar qué estamos enseñando y cómo lo estamos haciendo. La verdad es que la educación no cambiará en lo esencial, seguirá basándose en una relación docente y estudiante, pero no será la misma. Tendremos que aprovechar lo que hemos aprendido, tendremos un mayor y mejor uso de tecnologías, pero siempre, sobre todo, con conciencia y con sentido humano. Entonces, al final del día, el siglo XIX dio la oportunidad del desarrollo y la equidad
a quienes tenían la posibilidad de alfabetización. El siglo XX, el acceso a la educación escolarizada permitió el crecimiento de las familias y el crecimiento de los países. Hoy tenemos que pensar en cómo crear una educación incluyente para el siglo XXI. No solo es el acceso a la educación digital, es el acceso a todo lo que va de la mano de esto. Y aquí un papel importante es cómo la inteligencia artificial va a ir desplazando los empleos. Tenemos que innovar a partir de lo que somos, de lo que queremos ser, de lo que pertenece a lo que pertenecemos, como había señalado, porque no se da una innovación a partir nada más de las experiencias extranjeras, como en otros años se ha querido hacer. Y algo que es muy importante es que la educación es algo demasiado grande y demasiado seria como para dejarla únicamente en manos de la política. Es algo que tiene que conjuntar a toda la comunidad. Y no lo digo en un sentido de discurso. México tiene 125 millones de habitantes, 33 millones de ellos son estudiantes y un porcentaje muy importante son mamás o papás o abuelitos o abuelitas de nuestros estudiantes. Entonces es un tema mayor. No solo es el presupuesto, es el que se ocupa. Y la pieza fundamental para la educación, sin duda, es la Trinidad, la más poderosa, que es la relación maestro-familia-alumno, que es un triángulo. Pero esta solo puede funcionar sobre el apoyo de los gobiernos en todos los niveles, pero también, y creo que este evento es una muestra extraordinaria de esto, con el apoyo de la sociedad, con el apoyo de las empresas y sobre todo con el apoyo de todas y todos los ciudadanos de conciencia y de buena fe, por lo que es fundamental lograr un acuerdo esencial sobre cómo podemos construir entre todos una escuela de futuro. Me preocupa, como lo comenté al principio, que tengamos una visión de innovación basada en lo que puede pasar en Silicon Valley. La educación, la innovación se da desde la escuela, desde nuestras realidades, pero el reto más importante es, primero, acabar de superar lo de la pandemia, que es un desafío mayor, pero a partir de todos estos aprendizajes, empezar a construir una educación pertinente y una escuela del futuro. Hay un maestro muy famoso que fue secretario de Educación Pública en México y decía que creo en el porvenir porque nosotros mismos lo estamos haciendo. Yo creo en el porvenir de la educación porque maestras y maestros, familias y todo el conjunto de la sociedad lo está construyendo. Muchísimas gracias y como siempre estamos a sus órdenes.